En los últimos días empezó a comentarse, por lo menos en los corrillos, en las conversaciones, que hay o que van a recategorizar los monotributistas en base a lo que reciban en sus transferencias en las billeteras virtuales. Básicamente esa es la idea que está dando vuelta en la calle. ¿Es así? ¿No es así? Es más o menos, nosotros no tenemos idea, por eso tenemos como premisa, cuando no sabemos, le preguntamos a los que saben, invitamos al contador Walter Gaido, que es nuestro asesor, uno de nuestros asesores, y queremos saber todo esto. ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo le va? Adrián, Marcelo. Bien, muy bien. ¿Es así? Ustedes como lo dijeron que planteé, le van a preguntar a los que saben. Bueno, vamos a tratar de o a los de que dicen explicar. que saben, por lo menos. Exactamente. A ver, esto es más o menos así. El monotributo tiene una historia de más de 10, 15 años y se creó o apareció para simplificar la situación. De hecho, se llama régimen simplificado. El monotributo es una forma de decirle para que sea más simple de entender. Este régimen simplificado, que es el monotributo, tiene varios parámetros para uno ingresar en esa categorización o para ingresar en determinada categoría de monotributo. El principal son los ingresos. Después hay otros que son metros cuadrados, consumo de energía y algún otro más, empleados. Pero fundamentalmente es ingresos declarados, digamos. Los ingresos es lo que uno factura. Sí. Entonces, si uno factura X cantidad, está en la categoría A, si factura más está en la B, hasta llegar a la última, que creo que es la H, que son como 10 millones por mes. Entonces, desde la más chica hasta la más grande. Esto se vino haciendo así históricamente. Cada 6 meses hay que hacer la recategorización, hay que comparar. Si uno quedó dentro de la categoría que estaba por el nivel de facturación, ratifica la categoría, y si aumenta la facturación la sube, y si baja la facturación, baja de categoría. Y aclaración, Sí. Tal vez innecesaria. Cuando decimos facturación legal, la de la boletita de IVA. Exactamente. Digamos la factura C de Arca ahora. La Sí. de Arca, exactamente. Es bueno aclararlo. Todo lo otro que vendas negro, digamos, eso no el monotributo eso no se entera. No, obviamente. La FIP no se entera. Estamos hablando de facturación, bien, no de ingresos. Exacto. Y ahí es donde surgen estos problemas. Hasta hace muchos años, AFIP, antes Arca, ahora nos hacía controles cruzados entre lo que facturabas y lo que te ingresaba en el banco. A partir de la aparición de las billeteras virtuales, a AFIP se le complicó más todavía porque tenía que requerir información de bancos y de billeteras virtuales. Logró esa conjunción de información. Las billeteras virtuales son obligadas a informar a Arca. Los bancos hace mucho que son obligados a informar a Arca. Entonces empezó a surgir un hecho que fue muy común, que la gente empezó a manejar las billeteras virtuales, porque decía los bancos están controlados, manejamos por billeteras virtuales. Y efectivamente era así. Antes controlaban los bancos, las billeteras virtuales no. A partir de este año, Arca tiene la información de las billeteras virtuales. Digo este año, digo el año 25. Cuando decimos billeteras virtuales hablamos de Mercado Pago principalmente. Sí. Ualá puede ser. Ualá, todas. Algunas puede que sean muy nuevitas y no las tengan, pero las más comunes, que son Mercado de Pago, Ualá, y no sé cuál otra puede haber. Sí, y después las cuentas de los bancos. Y obviamente los banking de los bancos. Obviamente la cuenta de los bancos. Caja de ahorro, cuenta corriente, lo que sea. Decía que a partir del año 25, al conseguir esa información, entonces Arca empezó a cruzar esos datos. ¿Qué datos cruzaba? ¿Cuánto dinero depositó un contribuyente en las billeteras virtuales? ¿Cuánto depositó en el banco? Sumó, y si esa suma de depósitos daba mayor a los ingresos, a la facturación declarada, recategoriza de oficio. Después está en el contribuyente demostrar que esos ingresos fueron por cuestiones ajenas al movimiento comercial. ¿Y cómo demostrar? Quiero decir. Porque ponían, por ejemplo, no sé, nos juntamos a comer un asado, yo compré las cosas y todos me transfirieron a mí a mi billetera virtual. No, eso no se puede demostrar. Es indemostrable. Claro. Ahora, si el contribuyente vende un auto y lo cobra, vende un inmueble y lo cobra por el banco o por la billetera virtual, ese es un ingreso no afectado al monotributo. Porque no es parte de la operatoria comercial. Exactamente. Siguiendo con el ejemplo.
el contribuyente factura 30 millones al año, una categoría intermedia, 20 millones al año. Le aparece un ingreso por 80 millones, producto de la venta de un inmueble. Eso puede justificarse plenamente. La AFIP no sabe qué es lo que es. La AFIP no sabe ese ingreso de qué es lo que es. Pero ese monto no se considera a los efectos de los controles de los ingresos con la facturación. En ese caso, el contribuyente tiene que presentar la documentación de que vendió el auto. Exactamente. Si no, la AFIP o el ARCA supone que eso es cosas que vos vendiste comercialmente sin facturar. Tal cual, tal cual. Y en ese caso, te suben de categoría y pagas más. Exactamente. ¿Qué pasó este año? Insisto, venía antes pasando, pero era muy, muy inusual que ocurra. Este año se dio mucho por la información de las billeteras virtuales. ¿Qué pasó este año? La ARCA sumó las tarjetas, sumó las billeteras virtuales, sumó los bancos, las acreditaciones, porque acá cuando hablamos de gasto, en definitiva son dos partes de una misma moneda. Uno son los ingresos y otros son los gastos. Para gastar tiene que haber ingresos. Entonces lo que controla ARCA no son los gastos, sino los ingresos. Claro. Porque es más fácil, es más simple y son menos. Sumó todos los ingresos y le dio que a un contribuyente X que había facturado 10 millones de pesos, tenía ingresos por 15. Pueden ocurrir dos situaciones. La primera, que esos 5 millones fueron producto de ventas no declaradas. Vendió 10, tiene ingresos por 15, la AFIP de oficio lo recategoriza y en vez de pagar por 10 millones, paga por 15. Cambia de categoría. Bien. Puede ocurrir que vendió 10 y tiene ingresos por 120. Estoy diciendo una exageración. Mucho más. Pero puede ocurrir. Bueno, significa que puede haber ocurrido que esos 110 millones de más sean ventas omitidas. Ahí no solo lo recategorizan, sino que lo cambian, lo excluyen del monotributo. Ya pasa a ser responsable inscripto. Bueno, esas dos situaciones se dio en la práctica y se dio con muchos contribuyentes. Muchísimos. Imagínate que se dio con mucha gente en Justicia Pose, lo que habrá sido en todo el país. O sea, yo hago una regla de 3 simple. Sí. Si acá hubo una cantidad importante, en 10.000 habitantes, en 44 millones debe haber habido mucho más. Salvo que el contribuyente demuestre que tiene un ingreso, siguiendo con el ejemplo, los 110 millones extras es porque vendió un inmueble. Algo excepcional. Algo excepcional, vuelve para atrás la decisión de AFIP. O el de 15 vendió un auto y se lo pagaron con una transferencia, vuelve para atrás. Si no, se recategoriza. Eso es lo que ha venido haciendo AFIP hasta ahora, o ARCA, insisto, y es lo que hay que controlar. A mucha gente le ha pasado y bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el máximo de facturación o de ingresos ahora para seguir estando dentro del régimen de monotributo y no pasar a, no sé, el que los responsable inscripto? Responsable inscripto. 109 millones. Por año. Por año. O sea, 9 millones por mes. 9 millones por mes. Si alguien que le ingresan más de 9 millones de pesos por mes, deja de ser monotributista, lo sacan del sistema. Y pasa a ser responsable inscripto. ¿Y ahí cuánto paga? ¿Mucho más? Y ahí paga más. Los costos de ser responsable inscripto son mayores. Por eso es que el monotributo vino a solucionar una parte que es la simplificación y vino a solucionar la simplificación para AFIP y vino a solucionar una parte para los contribuyentes que no tienen tantos gastos. Por Bien. Eso, en general, salvo algunos temas puntuales, algunas actividades puntuales, es conveniente estar dentro del monotributo. Salvo las últimas dos categorías que son muy caras. Claro. Pero en general conviene estar dentro del monotributo. Obviamente, le voy a pedir recomendaciones, no le voy a pedir cómo hacer para evadir pagar el impuesto de ninguna manera. No, pero sí cómo hacer para suavizar esto, para que el contribuyente esté avisado de cuáles son las categorías, cómo hace para saber cómo cuidarse, no sé. No queda otra que consultar a su contador, Bien. sinceramente. Bien. Es muy complejo para explicarlo. Una cuestión corporativa. No, porque cada uno tiene una actividad distinta. No es lo mismo prestar un servicio, no es lo mismo vender mercadería, no es lo mismo hacer prestación de servicio y venta de mercadería, no es lo mismo tener un taller mecánico que tener una prestación de servicios de otra naturaleza. Cada uno tiene una actividad o una característica especial. Entonces hay que consultar y ver cuál es la facturación, los ingresos estimados en el año y en base a eso cuánto es la facturación estimada. Hay momentos en que ya no se puede más ser monotributista, es casi imposible. En ese caso tendrá que planificar la salida, que eso es lo importante y ahí es donde hay que consultar al profesional. No es lo mismo que te excluya la AFIP a que planifiques la salida.
La planificación de la salida es mucho menos onerosa, muchísimo menos que si te excluye la AFIP. La salida planificada del monotributo tiene una cantidad de beneficios, porque a ARCA le interesa que por ahí salgas del monotributo, entonces te da un montón de beneficios durante un año que casi no tenés costo, pero tiene que ser planificada. Y si no, la otra es volver al efectivo. ¿Volver? Al efectivo, al billete. Efectivo. Sí, de cualquier manera cada vez se maneja menos. Sí, ahí no hay billetes en circulación. Casi no hay billetes. ¿Qué hacemos la mayoría? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pago. Una última, los cheques. El cheque también califica, digo, te pagan en un cheque, vos lo depositas en tu cuenta bancaria. Es un ingreso. Es un ingreso igual. El único ingreso que no se considera, pero hay que después demostrarlo, son las transferencias de cuenta a cuenta de un mismo titular. Eso también. Vos tenés una cuenta en el Banco Córdoba, una Plata, o en el Banco Santander, o en el Banco Macro, lo querés transferir a una billetera habitual, lo transferís. Eso no se califica como ingreso doble. Porque es de vos a vos. Claro, no se considera un doble ingreso. Vuelvo con el ejemplo. Vendí por 10 millones de pesos, los 10 millones entró todo en el banco, esos 10 millones transfiero 2 millones a una billetera virtual, otros 2 a otro, eso no se considera. Si la AFIP lo tiene como ingreso, después habrá que demostrar eso. Claro. Habrá que ir a buscar el resumen en donde se demuestra que del banco X transferiste a la billetera 2 millones. Que sos vos mismo el que lo Exactamente. Lo que hay que tener mucho cuidado es que los ingresos de la actividad no facturados no se acrediten en la cuenta. Claro. Ese es el punto fundamental. Hay que tener presente que hoy muchas operaciones se hacen vía tarjeta. Por eso insisto, no importa tanto los gastos. Uno va a la panadería, paga con tarjeta, va al kiosco, paga con tarjeta, va al almacén, paga con tarjeta o billetera virtual. Lo importante es el ingreso. Claro. ¿De dónde proviene el ingreso? La ARCA no se fija en cuánto gastás, sino cuánto cobraste. Exactamente, porque en definitiva para gastar tenés que cobrar. Tal cual. Esa es un poco la idea. Como conclusión, o no sé si conclusión, pero consultar al profesional que cada uno tiene, pero sinceramente lo digo porque la planificación de la actividad tributaria es importante. Bien. Hay algunas materias que se están dando en los colegios ahora que antes no existían en nuestras épocas, que son planificación financiera, planificación impositiva, son muy importantes. Se están dando a nivel de secundario, obviamente, pero los chicos que tienen un conocimiento, chicos adolescentes, de planificación financiera, económica e impositiva, tienen más ventaja que el que no tiene. Lo mismo un adulto, quiero decir. Hay que planificar porque a veces se puede pagar menos impuestos planificando solamente, no evadiendo. Exacto. Entonces, muchas gracias, muy clarito, contador. Vale, gracias. Gracias a ustedes. El contador Walter Gaido. Y si le quedaron alguna duda, la vuelve a revisar la nota que va a quedar colgada en YouTube para sacarnos todas las dudas y consulta. Si no, no necesariamente a Gaido. Si usted lo tiene a Gaido como asesor, a Gaido, y si no, a cualquier estudio de los muchos profesionales muy buenos que hay aquí en nuestra localidad. Así es, gracias. Gracias. El aire de la mañana lo hemos juntos en La Sudeste.